La narración de la vida de Joab, uno de los guerreros más destacados del reino de Israel, se desarrolla a través de acontecimientos notables que van más allá de sus conquistas militares. Como comandante del ejército israelita bajo el mando de David, Joab se distinguió como un hábil estratega y un aliado leal del rey. Sin embargo, su complejidad como individuo se revela en sus características contrastantes. Joab, hijo de Zeruá y sobrino de David, procedente del linaje de Israel, se perfiló como una figura fundamental en la consolidación del gobierno de David en Jerusalén. Su nombre, Yahvé el Padre, sugiere una conexión íntima con la fe y la devoción al Dios de Israel. La Biblia, sin embargo, guarda silencio sobre el padre de Joab, excepto por la mención de su entierro en Belén. La trayectoria de Joab en la Biblia comienza con su participación junto a sus hermanos al liderar a los hombres de David durante la batalla contra el ejército de Is-Boset, hijo del rey Saúl. Esta primera mención resalta su habilidad militar y su lealtad al rey David. Sin embargo, la complejidad de Joab se manifiesta en las páginas sagradas, revelando un lado vengativo y sanguinario. La dualidad de su personalidad queda patente en sus momentos de sensibilidad contrastados con extraños episodios que le llevaron, en determinadas ocasiones, a traicionar su propia lealtad. La historia de Joab, por tanto, trasciende las simples narraciones de batallas y victorias. Su vida está entrelazada con el desarrollo político y espiritual de Israel. Su papel como comandante del ejército, sobrino de David y figura clave en la consolidación del gobierno es inseparable de sus características multifacéticas, que incluyen tanto su habilidad guerrera como su propensión a actos vengativos. El desenlace de la vida de Joab, tal como lo revela la Biblia, adquiere un tono patético. El viaje de este influyente guerrero nos permite reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sus virtudes y defectos, ya que juega un papel crucial en los acontecimientos que marcaron la historia de Israel durante el reinado de David. La narrativa de la rivalidad entre Joab y Abner, que comenzó con la derrota de las fuerzas de Is-Boset lideradas por Abner, continúa desarrollándose en una trama compleja y llena de intriga. Después de la derrota de las fuerzas de Is-Boset, el hermano de Joab, Asael, comienza una persecución implacable de Abner. En un momento de autodefensa renuente, Abner termina matando a Asael, lo que desencadena una serie de eventos que darán forma al destino de estos personajes. El episodio inicial de enfrentamiento entre Asael y Abner no pasa desapercibido. Sin embargo, lejos de poner fin a esta historia, Joab, impulsado por la búsqueda de venganza por la sangre de su hermano, decide actuar a traición. Abner, que ya no se oponía al reinado de David, se convierte en el blanco de la ira de Joab. La traición se desarrolla de manera cobarde, como se describe en las páginas de la Biblia. Joab, al regresar de una incursión con los soldados de David, se entera de que David acogió positivamente el apoyo de Abner. Abner, que anteriormente había rechazado el reinado de Is-Boset, reconociendo el liderazgo unificado de David sobre las tribus de Israel, se convierte en alguien cuya presencia podría representar una amenaza para el propio Joab. Motivado no solo por la venganza sino posiblemente por unos celos mortales de la lealtad de Abner hacia David, Joab decide actuar. El relato bíblico describe la traición como un acto cobarde, lo que revela la complejidad moral y emocional del carácter de Joab. Su decisión de asesinar a Abner, un antiguo aliado ahora pacificado, pone de relieve la brutalidad y la intensidad de las rivalidades dentro del contexto político y militar de Israel. Así, la historia de Joab y Abner se desarrolla como una intrincada trama, en la que se entrelazan lealtad, venganza y ambición, arrojando sombras sobre las figuras que desempeñaron papeles fundamentales en la consolidación del reino de David sobre las tribus de Israel. El relato bíblico nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de las elecciones motivadas por emociones intensas y conflictivas. La trama entre Joab, Abner y David llega a un punto crucial cuando Joab, albergando sospechas sobre las intenciones de Abner, idea un astuto plan para desencadenar la tragedia que seguirá.
Decidido a socavar la confianza entre David y Abner, Joab idea un ardid que lleva a Abner de regreso a Hebrón sin el conocimiento del rey. Con el pretexto de una conversación privada, Joab invita a Abner a encontrarse. Sin embargo, este encuentro resulta ser un engaño, porque, en la primera oportunidad, Joab, aparentemente ayudado por su hermano Asael, ataca a traición a Abner, infligiéndole una grave herida en el abdomen. Al enterarse del terrible desenlace, el rey David no solo desaprueba las acciones de Joab, sino que también expresa su indignación. Furioso por el asesinato de Abner, David proclama que Dios castigará a Joab y a toda su casa por su derramamiento de sangre. En un acto de inmensa ira y dolor, David pronuncia una maldición sobre el linaje de Joab. David, en su indignación, declara que la responsabilidad de la muerte de Abner recaerá sobre Joab y toda su familia. Invoca una serie de maldiciones, deseando que entre los descendientes de Joab nunca falten los que padecen flujo o lepra, los que usan muletas, los que mueren a espada o los que mueren de hambre. Estas maldiciones simbolizan el alcance de la ira divina que David cree que caerá sobre Joab y sus descendientes como consecuencia de su acto violento y traicionero. Así, la historia revela no solo la intrincada trama entre Joab, Abner y David, sino también las terribles repercusiones que la traición de Joab tendrá en él y su familia, marcando un oscuro punto de inflexión en la narrativa. La Biblia nos ofrece una reflexión sobre las consecuencias morales y espirituales de las decisiones humanas, especialmente cuando implican traición y derramamiento de sangre. Sin duda, la condena del crimen de Joab está justificada, especialmente considerando el asesinato de Abner en Hebrón, ciudad de refugio. Este acto viola no solo las leyes divinas, sino también la santidad del lugar designado para proteger a quienes buscaron refugio. David, consciente de la gravedad del crimen, intensifica la censura contra Joab, aumentando la magnitud de la muerte de Abner, a quien reconoció como un hombre notable. Incluso ante el desprecio por las acciones de Joab, David exige que el comandante muestre respeto en el entierro de Abner frente a todo el ejército de Israel. Siguiendo con la narración bíblica, Joab emerge como un comandante hábil e influyente en Israel. Logró importantes victorias al frente del ejército de David, triunfando en batallas contra Siria y Amón. Su ascenso culmina con el puesto de comandante en jefe de todo el ejército israelí, especialmente cuando los israelitas toman Jerusalén, entonces bastión de los jebuseos. Este momento simboliza la unificación de las tribus de Israel bajo el reinado de David. Sin embargo, la dualidad en el carácter de Joab es evidente. Sus actitudes, a veces nobles, a veces cuestionables, revelan un aspecto intrigante de su personalidad. Aunque jugó un papel innegable en el establecimiento y consolidación del reino de David, Joab muestra complejidad moral. A pesar de su éxito militar, sus decisiones y acciones cuestionables plantean dudas sobre la integridad de su carácter. La peculiaridad de Joab se manifiesta en la alternancia entre actitudes de humildad y momentos en los que se pone a prueba su lealtad. Sorprendentemente, humildemente le da todo el crédito por la conquista de Ramot de Galaad a David, reconociendo públicamente el papel crucial del rey en la empresa. Por tanto, la historia de Joab es una intrigante maraña de triunfos militares, lealtades vacilantes y decisiones morales dudosas. Su contribución al reino de David, aunque indiscutible, está marcada por una narrativa compleja que ofrece reflexiones sobre los matices de la naturaleza humana y los desafíos morales que enfrentan incluso los personajes bíblicos más destacados. Joab, estratega notablemente hábil y, a veces, conciliador, mostró diferentes facetas en su carrera, revelando una complejidad que va más allá de sus habilidades militares. Su voluntad de mediar en los conflictos se hizo evidente al pacificar las tensiones entre David y Absalón, además de intentar disuadir a David de la decisión de realizar un censo del pueblo, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias negativas de esta idea. Sin embargo, en situaciones de adversidad, Joab reveló un lado reprensible. El oscuro episodio que involucra la fría y solapada venganza contra Abner es emblemático de este lado cuestionable de Joab. Además, estuvo involucrado en momentos controvertidos,
como la ejecución del pecaminoso plan de David para eliminar a Urías, el marido de Betsabé. Después de la revuelta de Absalón, Joab, que inicialmente intentó reconciliar a padre e hijo, fue sorprendentemente responsable de la muerte de Absalón, ignorando la orden expresa de David de perdonarle la vida a su hijo. Estas acciones controvertidas tuvieron consecuencias para Joab. Después de los acontecimientos que involucraron a Absalón, fue reemplazado al mando del ejército israelí y Benaía asumió el cargo. Sin embargo, cuando Benaía no logró sofocar la revuelta encabezada por Saba, Joab vio la oportunidad de recuperar su posición. Aprovechando el fracaso de Benaía, Joab no dudó en eliminarlo, asegurando su regreso al mando militar. Así, la historia de Joab está marcada por una mezcla compleja de lealtad, conciliación, acciones reprobables y estrategias cuestionables. Su papel en las intrigas y conflictos del reinado de David ofrece una visión multifacética de un personaje cuyas elecciones tuvieron un impacto directo en el destino del reino de Israel. A medida que avanza el relato bíblico, la información sobre Joab se hace más escasa, pero se sugiere que, en cierto momento, recuperó parte de su prestigio ante David. Sin embargo, en los últimos días del reinado de David, la lealtad de Joab al monarca comenzó a flaquear. En los momentos finales del reinado de David, Joab, junto con Abiatar y otros líderes, apoyaron el intento de Adonías de ascender al trono de Israel. Esta postura fue una traición a la lealtad, ya que David había designado a Salomón como su legítimo sucesor. El apoyo de Joab al desafío al trono contribuyó en última instancia al melancólico final de su propia vida. Con el ascenso de Salomón al trono, Joab, sintiendo el cambio de poder, huyó a Gedeón en busca de protección ante el altar del santuario. Sin embargo, Salomón no ignoró las acciones pasadas de Joab. El rey Salomón, considerando la sangre injustamente derramada por Joab en los asesinatos de Abner y Amasa, ordenó a Benaía que tomara medidas para que la sangre no cayera sobre la casa de David. Esta referencia a la casa de David enfatiza la responsabilidad y la justicia que Salomón buscó imponer con respecto a las acciones de Joab. Benaía, cumpliendo la orden del nuevo rey, recibió el encargo de ejecutar a Joab, marcando el trágico desenlace de la vida del ex comandante militar. Este giro de los acontecimientos ilustra cómo las elecciones pasadas, las traiciones y las decisiones controvertidas de Joab contribuyeron en última instancia a su propio declive. El relato bíblico, al describir el fin de Joab, ofrece una reflexión sobre las consecuencias inevitables de las acciones humanas, incluso para aquellos que desempeñaron papeles destacados en la historia de Israel. Benaía, obedeciendo la orden del rey Salomón, ejecutó a Joab, poniendo así fin a la tumultuosa trayectoria del ex comandante militar. Joab fue enterrado en su hogar en el desierto, lo que marcó el final de su vida e influencia. Benaía, a su vez, tomó el mando del ejército israelí, ocupando el lugar que anteriormente había ocupado Joab. Además, la Biblia menciona a otros hombres llamados Joab, como hijo de Sarbia, descendiente de Cenaz y líder de una familia que regresó del exilio con Zorobabel. Es importante señalar que estos otros hombres llamados Joab no deben confundirse con el comandante prominente del ejército de Israel. Cada Joab mencionado en las Escrituras tiene su propia identidad y contexto, siendo individuos distintos sin relación con el Joab central en la narrativa del reinado de David y Salomón.